Al iniciar este nuevo trimestre miraremos de cerca cómo desde el principio Dios ha querido revelar a su Hijo. La Biblia es la palabra de Dios, y Cristo es su tema principal. Dentro de esta temática haremos énfasis en tres ideas generales. La primera es, relacionar al estudiante con los pasajes bíblicos, donde Cristo es presentado en forma figurada. Nuestro segundo énfasis es, que la persona del Salvador pueda convertirse en inspiración de vida, para el discípulo cristiano. La tercera idea plasmada es, que Cristo debe afectar la conducta del creyente. Estudio Bíblico 5. José, tipo de Cristo, el varón perfecto. Iniciemos con los datos generales del estudio de hoy. Datos generales. Autor: Moisés. Fecha: 1450 y 1410 a.C. Lugar: escrito en el desierto arábico, entre el monte Sinaí y los campos de Moab. Introducción. La Biblia está inspirada, de modo que Cristo esté implícito a través de ella. Lo vemos en la ley, en la historia, en la poesía, en la profecía, hasta llegar al Nuevo Testamento, donde Él se manifiesta como el Verbo hecho carne. Juan 1:14. La historia de José es uno de los cuadros más preciosos de la tipología cristiana. José refleja de modo singular el carácter de Cristo, el hombre perfecto. Como veremos al estudiar la presente lección, José no fue absolutamente perfecto, pero el Espíritu Santo nos dejó en él un ejemplo de un carácter temeroso de Dios. Vivimos en una sociedad que se aleja de la pureza, y se entrega a toda suerte de desenfrenos carnales. En contraste, la Iglesia del Señor debe vivir conforme a la santidad de Dios, y aunque no alcancemos la perfección total en este mundo, debemos marchar hacia la perfección, como lo enseña Hebreos 6:1. Diccionario. Es importante que nos familiaricemos con cierto vocabulario, para una mejor comprensión del material bajo estudio. Diccionario. José. Es el nombre hebreo, Yosef. Tiene el sentido de añadir, aumentar, para continuar haciendo algo, alzar, aprovechar, bendición, concebir, crecer, multiplicar. Fama. Es el sustantivo hebreo, diva. El sentido en que se usa en Génesis 37:2 significa moverse lentamente, ser perezoso, deslizarse, hacer hablar, movimiento furtivo, oprobio. Pecaría. El uso del verbo pecar, aquí es la traducción de jatá, que significa errar, pérdida, falta, expiar, hacer descarriar, condenar, daño, defraudar, prevaricar. No se preocupa. La forma verbal, preocupa, es del hebreo, yadá, y se entiende como observación, cuidado, aparecer, castigar, concernir, considerar, cuidar, echar, notificar. Hallaremos. La forma verbal hallaremos, aquí es la traducción del hebreo, matzá, que significa aparecer o salir, conseguir, cosechar, descubrir, dar ocasión. Entendido. Viene del hebreo, bin, que significa separar mentalmente, o distinguir, acto, atento, docto, maestro, prestar atención, prudente, saber. Pensamiento central. La vida de José sirve de inspiración a la piedad que Dios espera de los creyentes en Cristo. Explica en qué manera, la vida de José es un ejemplo de la vida piadosa que debemos practicar los creyentes. Texto áureo. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Génesis 41:38.
Los creyentes, debemos dar la gloria a Dios, en todo lo que hacemos, y saber equilibrar nuestros éxitos, de tal manera que no los separemos, de la intervención milagrosa de Dios en nuestras vidas. Faraón dijo a sus siervos, que no había otro hombre como José, en quien moraba el Espíritu de Dios. Al ejercer los dones del saber, debemos recordar que no nos pertenece a nosotros la gloria, pues es Dios quien provee de sana sabiduría a los rectos. Proverbios 2, 7. Lectura bíblica. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Génesis 37, 2 al 5, 39, 1 y 7 al 9, y 41, 37 al 40. Génesis 37, 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. El relato comienza con Jacob. De él nacieron 12 hijos, de los cuales José llegó a ser uno de los más prominentes. El versículo 2 presenta algunos desafíos que José enfrentó al principio. Primero, se habla de su oficio humilde, pues ayudaba a sus hermanos en el apacentamiento de las ovejas. Segundo, recibió las consecuencias de haber nacido en una familia afectada por la poligamia. Tercero, José tuvo que lidiar con patrones de conducta deformados de sus 10 hermanos mayores. Sin embargo, él no imitó su mal ejemplo, antes, se mantuvo piadoso. En este aspecto, el relato deja ver que tenía un concepto claro sobre la justicia, pues informaba a su padre del mal comportamiento de sus hermanos. Sabía que aquel desenfreno debía ser corregido. Génesis 37, 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. El versículo 3 revela que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos, y como demostración, le hizo una túnica de diversos colores. La motivación de esa diferencia era que lo había tenido en su vejez. Por un lado, aprendemos que la fidelidad a Dios tiene recompensa, y José la recibió directamente de su padre. Pero, por el otro, es evidente que los padres cometen un error cuando no tienen un trato parejo para sus hijos. Pregunta. ¿Debemos hacer acepción de personas en cuanto al deber de amar? Comprueba tu respuesta bíblicamente. Haz pausa para contestar. Génesis 37, 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Génesis 37, 5. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Sabemos que la diferencia en el trato de Jacob con José le acarreó a este un creciente aborrecimiento de parte de sus hermanos. En el hebreo, el verbo aborrecer usado aquí denota odio, tomar aversión, detestar hasta llegar a ser hostil. El versículo 5 declara que el Señor mostró a José varios sueños. Recordemos que el Señor tiene una íntima comunión con los que le temen, y a ellos hace conocer su pacto. Salmo 25, 14. El sueño que José contó a sus hermanos fue interpretado como un anticipo de que un día José vendría a ser señor de ellos. Génesis 37, 6 al 8. La revelación del Señor no halla recepción entre los que no conocen a Dios. Por tanto, debemos ser cautelosos respecto a quien contamos lo que Dios pone en nuestro corazón. José contó el sueño a sus hermanos, pero, al oírlo,
ellos le aborrecieron más todavía. Pregunta. ¿Debemos contar a todos las visiones que Dios nos muestra personalmente? ¿A qué conclusión llegas? Haz pausa para contestar. Génesis 39, 1. Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Génesis 39, 7. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. El versículo 1 de Génesis 39, presenta un cuadro doloroso de aquel joven hebreo. Él fue comprado como esclavo 2 veces. Primero por los ismaelitas, de mano de sus hermanos, Génesis 37, 27 y 28, y luego, de manos de los ismaelitas por Potifar, un alto funcionario del faraón de Egipto. Ahora José estaba lejos de su familia, y del trato amoroso de su padre, en un ambiente absolutamente adverso, a la fe que él conocía. Pero el contexto bíblico muestra, que Dios estaba con él. Génesis 39, 2. El versículo 7, revela la prueba de tentación que José atravesó. El contexto anterior lo sitúa, a tal manera, respaldado por Dios, que de ser un esclavo de su amo, él halló gracia ante los ojos de Potifar, y éste lo hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Pero Satanás, es enemigo de la piedad. Por tanto, un dardo del maligno, apuntaba así a José. En la misma casa donde laboraba, la mujer de su amo, puso sus ojos en él, con corazón adúltero. La tentación fue directa, pues la mujer lo invitó a fornicar con ella. Pregunta. Ante la petición de la ama de José, ¿qué hubieras hecho en su lugar? Haz pausa para contestar. Génesis 39, 8. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Génesis 39, 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? El versículo 8 revela, que José, con corazón firme, no quiso pecar. Cuando José habló a la mujer para rechazar su oferta, él la trató como la mujer de su amo. Por tanto, José no tenía derecho sobre ella. Además, en defensa de su integridad, José aludió a su lealtad. Su amo, había visto una conducta tan piadosa en él, que no se preocupaba con José de lo que había en su casa, y había entregado en su mano, todo lo que tenía. La integridad siempre servirá de antídoto ante la tentación. El versículo 9 refleja, que José no abusó de su posición en la casa de Potifar, para aceptar los deseos de la impía mujer. Cuando somos puestos en lugares de eminencia, debemos evitar tomar ventaja de los que están bajo nuestra supervisión. Nos conviene ser firmes en integridad, en cualquier nivel de servicio que Dios nos permita estar. Aun cuando no estemos bajo la mirada de las autoridades, nos debemos comportar como quienes están delante del Señor. El mandamiento de Potifar, que únicamente su esposa estaba fuera de la administración de José, fue guardado con integridad. Por tanto, para asegurarle a la esposa de Potifar que no dormiría con ella, José le hace esta pregunta, ¿cómo haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Esta pregunta de José, nos hace reflexionar en la importancia, de la manifestación del carácter de Cristo en nosotros, pues nos hace vivir en un estándar moral superior al mundo que nos rodea.
Pregunta. ¿Qué podemos aprender de la lealtad de José a Potifar? Haz pausa para contestar. Génesis 41, 37 y 38. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? El versículo 37 resume los eventos que habían tenido lugar, antes que José fuera llama delante de Faraón. Faraón había tenido un sueño, y ninguno de sus sabios lo pudo interpretar. Entonces, José fue traído, y dio la interpretación a Faraón. Dios reveló que venían 7 años de abundancia en Egipto, seguidos por 7 años de hambre, y que Faraón necesitaba almacenar fruto, en los 7 años de abundancia, para suplir cuando llegara la escasez. Además, debía poner un hombre prudente sobre la tierra de Egipto, para la administración correcta de los bienes, en aquel contexto. Cuando José dio el sabio consejo, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. El versículo 38 declara, que Faraón consideró a José como un hombre singular. Cuando aquel hombre íntegro habló con la sabiduría de Dios, el rey llamó la atención de sus siervos, para que se percataran que José era alguien de un espíritu superior, mejor que cualquier otro en la tierra de Egipto, y en quien estaba el Espíritu de Dios. Pregunta. ¿Cuán importante es nuestro testimonio delante de los hombres? Haz pausa para contestar. Génesis 41:39. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Génesis 41:40. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. El versículo 39 presenta a Faraón, hablando a José para honrarlo. El rey reconoció nuevamente, que Dios había hecho saber todo aquel misterio a José. Por tanto, la condecoración mayor que obtuvo José, no fue ser colocado en un puesto administrativo, de tanto rango, sino que su Dios fuera reconocido, por un rey pagano, como el Dios de todo saber. El versículo 40, revela la exaltación de José sobre la propia casa de Faraón. Con mucho mayor merecimiento. Los creyentes debemos aprender, que la perseverancia en la verdad, genera gracia, y buena opinión ante los ojos de Dios, y de los hombres. Además, Faraón le dio autoridad a José para que, por su palabra, gobernara al pueblo de Egipto, haciendo la salvedad, que solo en el trono, él sería mayor que José. De este modo, José vino a ser el segundo hombre en todo el imperio egipcio. Pregunta. Explica qué significa la expresión, estar en autoridad y bajo autoridad. Haz pausa para contestar. Actividades educativas. Responde la siguiente pregunta. ¿En qué 3 aspectos José es tipo de Cristo? Recuerda pausar para poder contestar la pregunta. Responde a la siguiente pregunta. ¿En qué medida el carácter del creyente es una muestra del fruto de la comunión con Cristo? ¿Cómo se manifiesta? Pausa el video para contestar. Realiza la siguiente tarea. José fue tipo de Cristo en 3 aspectos. Fue aborrecido por los suyos, victorioso ante la tentación, e idóneo para el reino. Busca cada referencia dada, y clasifícala en las 3 categorías que se te ofrecen. Haz pausa para contestar. Discute en clase. Enseñanza.
Dios espera que la manera de vivir del creyente sea un testimonio de su relación con Cristo, el varón perfecto. ¿En qué manera nuestra comunión con Cristo debe afectar nuestro testimonio? Haz pausa al video. Reflexionemos un instante. Escucha con atención cada pregunta y reflexiona en ella. Menciona 3 aspectos en los que José es tipo de Cristo. Según Segunda de Pedro 3:11. ¿Cómo debe ser la conducta de un creyente en este mundo de maldad? ¿Cómo Cristo nos ha perfeccionado? Haz pausa al video. Próxima semana. Moisés dejó un lindo testimonio de fidelidad a Dios, lo cual apunta a Cristo en sus funciones como hijo sobre la casa de Dios. Por tanto, para la próxima semana vamos a estudiar a Moisés, como tipo de Cristo, el hijo fiel. Para ampliar el conocimiento del tema, recomendamos estudiar Deuteronomio 18:15 al 18, Segunda de Corintios 3:7 y Hebreos 3:2 al 5.